La velocidad angular, medida en radianes por segundo, es un vector o es una cantidad vectorial. Dependiendo de cómo se mueva la partícula, o cómo rote, cómo se mueve el objeto, usted con la mano derecha y estos dedos indique la dirección de rotación. El pulgar extendido le va a dar la dirección del vector omega. En este caso particular, este disco, como lo pueden ver, está rotando en esta dirección. Entonces, con la mano derecha, trate de coger el disco con estos dedos que se curven en la dirección de rotación. El pulgar extendido nos dará la dirección del vector velocidad angular. Un radián es una unidad que realmente no tiene, es una cantidad física, perdón, que no tiene unidades. ¿De dónde proviene el término radián? El radián proviene de la división o de relacionar el arco de una circunferencia, la relación entre la longitud del arco de esta parte de circunferencia para el radio de ella. Es decir, que si yo divido esto, delta S, que su longitud equivale al radio, esa relación, ¿cuánto valdría? Numéricamente, ¿cuánto? Estoy dividiendo esta longitud que está aquí y esa longitud corresponde exactamente al radio de la circunferencia. Entonces, al dividir esto para esto, ¿cuánto me daría esa relación? 1. ¿Pero un qué? Radián. Recuerde que no tiene unidades. O sea, el radián es una forma de expresar la razón entre la longitud del arco de una circunferencia para el radio correspondiente. Lo que significa entonces que todo esto, ¿cuánto debería valer? Todo este ángulo, parto de aquí y le doy la vuelta. ¿Cuánto debería medir ese ángulo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Debería medir exactamente 2pi. Este es un término muy común utilizado para la velocidad angular, RPM, revoluciones por minuto. Una revolución por minuto, ¿a cuántos radianes por segundo equivaldría? ¿2pi? Una revolución por minuto, ¿a cuántos radianes por segundo equivaldría? 2pi, ¿seguros? Repito nuevamente. Esto se define como velocidad angular. Normalmente viene dado en radianes por segundo, pero algunos textos expresan la velocidad angular también en revoluciones por minuto o vueltas por minuto. Entonces, una revolución por minuto, ¿a cuántos radianes por segundo equivaldrá? Sería arriba, una revolución o una vuelta completa, ¿cuántos radianes? 2pi partido para un minuto, ¿no es verdad? ¿Que serían cuánto? Por lo tanto, una revolución por minuto equivale exactamente a 2pi sobre 60 radianes por segundo. Entonces, cualquier problema que les vengan dado en revoluciones por minuto, automáticamente multiplíquele por pi sobre 30 y usted tiene el resultado en radianes por segundo. Ya que, como veremos a continuación, todos los problemas de cinemática rotacional, la velocidad angular tiene que expresarla en radianes por segundo. Cualquier problema que esté en RPM, multiplíquelo por pi sobre 30 y ya usted tiene automáticamente en radianes por segundo el valor de omega.
Esta es una relación interesante. El arco o la trayectoria que describe cualquier partícula, cualquier objeto moviéndose en movimiento circular, ese arco usted lo puede expresar como el producto del ángulo por el radio de esa trayectoria. Lo digo de esta manera, presten atención. Una partícula describe esta trayectoria circular. Atención. Y vamos a suponer que sale del punto A y llega al punto B. Una trayectoria, y vamos a llamarle nosotros R al radio de esa trayectoria. Esto que está aquí, aproximadamente, de acuerdo al gráfico que yo he hecho, va a representar la longitud de la trayectoria recorrida por la partícula. Y esto que está aquí va a representar, diga usted, el ángulo que barre la partícula al moverse en esa trayectoria. Siempre que una partícula se mueva en una trayectoria circular con movimiento uniforme, la longitud de la trayectoria siempre va a ser igual al producto del radio de esa trayectoria multiplicado por el ángulo que describe. Siempre. Lo que significa, atención, jóvenes, atención, ¿qué pasaría si usted divide ¿qué vendría a ser esto? ¿Perdón? Miren solamente, distancia partido por el tiempo. ¿Qué sería eso? Eso sería la rapidez. Háblalo con mayor precisión, ¿no es cierto? Porque cuando decimos velocidad sabemos que tenemos que añadirle ¿qué cosa? Alguna dirección. Perfecto. ¿Qué es dividir un ángulo en radianes para un tiempo? ¿Qué es eso? ¿Eso qué cosa? ¿Lo acabamos de ver? Perfecto, eso es velocidad angular. Y aquí tienen ustedes una ecuación poderosa que nos liga ¿qué? La rapidez lineal que lleva una partícula con la velocidad angular de la misma. Y es de que V, o si ustedes quieren llamar de velocidad, no me enojo, ¿de acuerdo? Pero lo propio es decirle rapidez, que es igual al producto del radio multiplicado por su velocidad angular, o V igual omega por R. Entonces, atención, sistema internacional, unidades, metros por segundo, metros, radianes por segundo, pero radian no es ninguna unidad, ¿sí me entiende? Por lo tanto, metros por radianes por segundo, ¿qué es lo que realmente tiene? Metros sobre segundos, ¿sí ve? Por lo tanto, cuando utilicen esta expresión, por favor, omega en radianes por segundo. Aquí tenemos una partícula que ha hecho esto, una partícula que se ha movido en una trayectoria circular
Sale aquí a tiempo t igual 0, aquí está en 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. ¿Cuál fue la velocidad angular de esa partícula? ¿Perdón? ¿Cuánto fue? Perfecto, fue pi medios radianes por segundo. Muy bien. Porque dio una vuelta, ¿cuántos son esos? 2 pi radianes. ¿En cuánto tiempo? En 4 segundos. Por lo tanto, su velocidad angular fue de 2 de pi medios radianes por segundo. Este es un término muy común que vamos a utilizar nosotros y es el que se conoce con el nombre del periodo. Periodo en todos aquellos movimientos que son repetitivos, como por ejemplo un oscilador, movimiento circular, movimiento ondulatorio. Periodo es el tiempo que tarda el objeto en repetirse el movimiento de forma consecutiva, que en el caso del movimiento circular sería el tiempo que tarda en dar una vuelta. La frecuencia. En todos los movimientos que son repetitivos, la frecuencia significa el número de veces que se repite ese fenómeno por unidad de tiempo. Y como nosotros sabemos que el tiempo en que se tarda en repetir una sola vez se llama periodo, y la frecuencia es el número de veces que se repite por unidad de tiempo, entonces resulta que entre la frecuencia y el periodo debe haber una relación exactamente inversa. Es decir, la frecuencia equivale exactamente al inverso del periodo. Y aquí viene lo interesante. Por favor, cuidado. Sistema internacional. Periodo. ¿Qué unidad? Segundos. Velocidad angular, radianes por segundo. Frecuencia angular, hercios. Quiere decir que en un movimiento circular o cualquier movimiento periódico que tarda, por ejemplo, 10 segundos en dar una vuelta, ¿cuánto sería su frecuencia? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vamos, 0.1, ¿qué cosa? Hercios, eso, así es, hercios. 2 segundos tarda en dar una vuelta. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuánto? 0.5 hercios. Es decir, la frecuencia, esa F minúscula, va a ser automática y viene dado en hercios cada vez que usted coja el periodo de movimiento y lo invierte. Ahora la relación entre omega y F. Atención. Omega, ángulo que descrito para el tiempo que tarda en hacerlo. Entonces, si es un periodo, el ángulo que barre en un tiempo de un periodo, ¿a cuánto equivale? A una revolución, o sea, 2pi. 2pi se da en un periodo. Pero el inverso de un periodo, ¿qué es? Es la frecuencia. Por lo tanto, omega siempre lo podrá usted expresar también como el producto de 2pi por f. Siempre. 2pi por f. Siempre. Dos pi radianes, 1 sobre segundos, radianes por segundo.